ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של הערב, לטקס אביר הלאדינו. Y como tengo dicho desde el empecillo, esta parte de la nochada exclusivamente en judo español, porque la vez pasada hablamos un poco en inglés y un poco en hebreo y dijeron la gente centro del ladino y no hay nada del ladino. Bueno, ahora el ladino nos saldrá de las orejas y de las narices y sí, habrá mucho. Beli Ainara. Antes que todo, os quiero mostrar porque esto es una cosa nueva que tenemos. Quiere decir, en el escudo ya lo tenemos diseñado hace mucho ya. Ama últimamente un donador, un judío sefaradí de Bosnia, de Saray, Bosnia, que vive hoy en día en Bali, nos mandó unos cuantos escudos. Ahora, todos los que participaron en estas nochadas el año pasado y 2 años y 3 años y 4 años atrás, saben de qué se trata, ¿no? Esta espada aquí es la espada de Salomón y la tenéis aquí en el medio, es una espada producida en Toledo. Y la inscripción sobre el escudo dice Galut Yerushalayim Asher Bisfarad Yirshu et Are Hanegev. Quiere decir el cautiverio, el surgún de Jerusalén que está en Sefarad, heredarán las ciudades del Negev. Sí, es un pasuk tomado del Naví y realmente, tradicionalmente, los sefaradim lo tomaban como prueba que ellos eran la aristocracia de Jerusalén, tanto la aristocracia secular como la aristocracia espiritual, quiere decir la que una. Bueno, entonces todas estas cosas, de una parte Jerusalén, de otra parte Sefarad, y de tercera parte Are HaNegev, y nosotros estamos aquí en la Universidad Ben-Gurion del Negev, así que podemos decir que la profecía se cumplió. Estamos aquí y heredimos las ciudades. Ahora, desde ahora hasta cuánto alcanzarán los escudos que recibimos de Bali, vamos a entregar este tipo de escudos a los caballeros y las caballeras nuevos y nuevas. Ama, lo que quiero mostraros es aquí al lado de este ecrán, podéis ver mismo este escudo, ama también al lado del ecrán, al lado de la bandera, sí, aquí en bajo. Podéis ver un escudo, mismo como este, solo que a los lados tiene lo que se llama tomejim, quiere decir soportadores. Y son un dragón y un culebro de la Agadá pascual, la famosa Agadá de Saray. Y ahí en bajo podéis ver arriba, en todos los escudos se meten unas coronas. Y nosotros en lugar de la corona metimos el misnefet del Jajam Bashi de Israel. La podéis ver ahí. Y en bajo de todo esto está un verso en árabe, escrito también en letras árabes, que dice Inna al-Kirama Kalilu. Quiere decir, la aristocracia es siempre poca de número. ¿Y por qué es esto? Porque vuestro orden de caballeros del Ladino es llamado al nombre de Don Yitzhak Navon. Y por esto tenemos la representante de la familia Navon, Ora, la cual va a entregar a las granatas de caballería a nuestras 2 caballeras nuevas, a Karen y a Liליאנה. Y esta frase tiene que ver con el centro de 2 o 3 direcciones diferentes. La prima se trata de un verso escrito por un escritor judío, por un poeta judío árabe, antes del Islam, quiere decir del periodo que se llama Jahiliya, y se llamaba Samuel al-Yahudi. Y este Samuel escribió una poema describiendo cómo una mujer le dijo, ¿y vosotros judíos qué queréis? ¿Sos tan pocos? Y él le dijo, bueno, la aristocracia es siempre poca. Sí. Y esta frase la usaba Don Navon
siempre cuando le decían, ¿y qué quieren los sefaradim? ¿Y cuántos sefaradim hay en Israel? Y el la aristocracia es poca. La aristocracia es poca. Y por esto escogimos esto como el moto, el segundo moto de la orden, porque el primer es Galut Yerushalayim, Asher Bisfarad, Irshu et Ore Negev. Aquí, abajo, podéis ver una versión trasera del escudo, y esta versión es porque siempre cuando se trata de reyes y reinados y tal y cual, entonces viene el escudo con un mantel de rey, y este mantel siempre está hecho de gemerlín. Ahora, en lugar de este mantel, nosotros metimos el talet sefaradí, y como muchas veces arriba del mantel se mete una corona y debajo del mantel se mete otra, y nosotros, como tenemos el misnefet del Hajam Bashi, metimos también el tefilí. Así que podéis ver aquí. Y después Avishad, sin la cual el centro no existiera y no hubiera sido lo que es, dicho, ¿y por qué talet? Talet es de machos, debemos tener una cosa de mujeres. Y por esto aquí, a la derecha, podéis ver una versión mujeresca o una versión femenina del mismo escudo, ande en lugar del talet, alrededor del escudo tenemos el parojet, porque el parojet en las comunidades sefaradíes no producían los embordaban las mujeres. Bueno, este es un espiego. Todos los que quieren pueden después ver. Son pedazos de arte realmente, porque se trata de unas cosas hechas a mano. No son hechas a máquina, sino todas hechas a mano. Bueno, y ahora tengo la honor de invitar a Dona Ora Setter, la cual va a entregar las gramatas a vuestras. I'm really honored to represent the Navon family. I thought what I'm going to talk about, and I thought that I want to talk a little bit about me and a lot about my uncle, Yitzhak Navon. Yitzhak Navon was my mother's brother. Some of you knew my mother, probably Nozal Navon, Nazarian and Navon. And, well, he was, to all of us, all his nephews, he was our favorite uncle. He was a man who knew how to laugh. He was a man who knew how to make fun of things without despising them. He would come to our house at least once a week for lunch, had lunch, take off his clothes, put on pajama, enter the bed in my room, sleep for 15-20 minutes, get up, put on back his suit and all his formal clothes and go back to work. But during the time he was having lunch with us, it was the nicest, probably, time of my childhood. I'm a daughter of a mixed marriage. My mother was Sephardi. Her mother was from Morocco. Her father was Navon in Israel, in this country, from 1670. My father was Ashkenazi. His parents came from Russia, Poland, at the end of the 19th century. Both were born in Jerusalem. And, they were married at 40. It was not a very good time to mix marriage. And that my Moroccan grandmother would talk in Yiddish to her, to my other grandmother, and she would answer in Ladino. Because, they lived together in Jerusalem. It was not a politics of identities. It was being together, living together, laughing at each other, but respecting each other. So I grew up in a home where my parents were speaking Hebrew.
When they didn't want me to understand, they would speak English. So this is where my English is, because I needed to know what they're talking when they didn't want me to understand what they're talking about. But at least 3 times a day, my mother would talk in Ladino to her sister Esterina, to her brother Victor, and to the youngest brother Isaac, better known as Yitzhak. And I grew up to the language and to the sounds and to the music of the Ladino. Like when I was sneezing, it was vivas, crescas, infrescas. Coming to eat was caroscumero, and something happened. Adios, adios santos. It was when I was going to sleep, I would hear Morenica or Povereta muchachita, muchachica. And so I grew up to the sound of it. I didn't understand half all the things that you were talking about. I understood the other half. The important half, I think. But when I hear the Ladino, for me, it's the music of love. It's the music of belonging. It's the music of growth. It's being at home. Even though Yiddish is also part of my identity, it did not feel the same as hearing Ladino and being with the Jerusalem accent of the Ladino, which is a bit different from other accent. Another story with my uncle, I have a PhD in management, but my BO, my first degree, was in literature, Hebrew literature, and in folklore. And I learned with Professor Tovnoy, maybe some of you know him. And I decided to do a seminar work on Rabbi Chaim Ben Attar. So I had some resources, but I thought I'll go to the Hebrew encyclopedia to learn about him more. And I opened the encyclopedia and I looked and I didn't find anything about that extremely important rabbi. When Chaim was not mentioned at 73 at the Hebrew University, Hebrew encyclopedia. And then my uncle came to lunch, as I told you, and I was complaining, and I said, how can it be that any rabbi in a small city in Poland was mentioned and the Ora Chaim is not mentioned? And he did something it very irritated me at the time. He said, okay, so write one. Okay, nobody invited me to write into Hebrew encyclopedia, but what he actually said, that do something about it. And I think that my uncle did a lot about it. I think that for both the Ladino and the Judeo-Spanish tradition, with the Bostan-Sephardi, with the Romancero, with Yerushalayim Shaita Sfarad, with all the things that he did. When he was the Minister of Education, he added the history of the Jews in Spain. So he did things. He did not complain. And I think that in these days, in our days, it is so important for us, for some of us, to stop complaining and start doing. When I was working with him, and there was a time when his wife Ophira died and before Miri came, I was a lot of time I was his partner to many meetings, and everywhere we go, he would ask people, where did you come from? Where your parents come from? What is your tradition? What do you respect about your tradition? Because he wanted everybody to respect their own tradition, not to downgrade the other people's tradition, but to respect your own. Well, we live now in different times, and I think that I not really miss him personally, because I think that in all our lives together, which was more than 65 years,
I've never been with a house team at Leil Seder and Rosh Hashanah. I miss him personally, but I think we all miss this respect, this living together, this being one nation with a lot of love to our own Sephardi tradition, but understanding that we are together with the other traditions, not in a kuritur, but in a very, very rich culture that is building the culture that we come from. So that's what I wanted to tell you about my development. Well, before we invite our witness, you spoke about Yitzhak, but I would like to add a small thing about your mother. And next time you come, maybe you should speak about her and bring us pictures and so on, because we would all like to remember her. Let me tell you a story about Mazal Navon. I was invited to give a course on Ladino to Ladino speakers. In other words, to help people who spoke Ladino when they were kids remember the grammar and the syntax and so on. And I came, and the age was between the youngest people were probably 50, and she was amongst the oldest, but she was the only one with a pen and a notebook. And as soon as I entered, she started writing, right? And then after the class, I came to her and I told her, this is not a usual thing to see. And she says, oh, I don't remember anything if I don't write it down. It doesn't matter whether this is first grade of the elementary or whether it's now. I always need to write it down. Then when I come home, I review it. So your mother was the most serious student, and I only wish if our younger students were like that. With the pen that we were talking about. With the pen, exactly, with even Ezra's pen. And now I would like to, you sit in the opposite way. So first we will invite Gershon-Sarhon, and I will read the grammata of Kavalyeria. And yes, it's Pedazo de Salonica. Oops, sorry. טוב. שוב, זה הסמל של מסדר אבירי הלאדינו, וזאת הכיסה עם הטלט, ופה אתם רואים גם את המצנפת וגם את התפילין, ושני המוטואים, אוקיי? ועכשיו חזרה ללאדינו. Karen, queriendo demostrar nuestro sincero reconocimiento de su extraordinaria contribución a la preservación y difusión del ladino, la lengua nacional de los sefaradinos malíes, y voluntando expresar nuestra vera apreciación por su importantísimo labor en el campo de la documentación de la cultura sefaradí, o, no menos importante, en el campo del revivimiento de tradiciones sefaradíes musicales, tanto litúrgicas y paralitúrgicas como mundanas, todo en saludando la actividad fructuosa y enriqueciente del Centro Sefaradí de Estambul y acentuando su gaceta El Amanecer, la única en la madre patria de los sefaradí que continúa a salir enteramente en ladino. El Centro Moshe David Gaon de Cultura Judeo-Española en la Universidad Ben-Gurion del Negev le otorga a Dona Karen Gershon-Sarhon este orden de la Caballería del Ladino al nombre del Don Yitzhak Navon, Zichrono Libraja, el 5º presidente del Estado de Israel, uno de los iniciadores del establecimiento del centro y su primer presidente honorario, dado aquí, en la ciudad bíblica de Beersheba, este día 24 de Tevet, 5783, 17 de enero 2023,
Dona Ora Setter y doctor Eliezer Papo, y ahora firmamos. Un poco más y ya me vas a hacer llorar. Lo está escribiendo el Orden. Más o menos. Más o menos. Nada mata con los desechos. ¿Hay alguno con calem normal? Antes de Gracias. A ver, primero si la verdad. Este otro sí. Bueno, ¿quieres tomar de nuevo? Sí, que no se está viendo nada. Bueno, ahora. Gracias. Y ahora, Karin. Hemos separado, seguro que vos vas a rezar ahora. Y muchas veces. Y muchas gracias. ¿Es something? Sí, Muchas gracias. Honorable asistencia, queridos amigos, amigas, miembros de familia. Adelante, quiero regraciaros a todos vosotros, colegas, académicos, amigos y familia, por haber venido a participar en esta ceremonia tan significante para mí. Entonces, quiero regraciar al comité dirigente del Centro Gaón de Cultura Judeo-Española y a mi querido amigo de muchos años, director del Centro Gaón, el doctor Eliezer Papo, por acordarme esta orden de caballería de nuestra lengua querida. Y tengo un orgullo especial porque este honor está al nombre de nuestro muy querido Yitzhak Navon, un hombre extraordinario que conocí con mi grupo Los Pájaros Sefaradís antes 35 años. Sefaradí Jalis, hablando el judeo español con una dulzor como xarope, y su sabiduría de los cantes y tradiciones nos había dejado totalmente enamorados de él. Me acuerdo, después de un concierto que habíamos dado en su honor en Estambul, nos había llamado al lado de él y nos había dicho que él conoce la continuación de una cantica que habíamos cantado. Y Pichín, Apachel, nos dio unos cuantos versos más que los escribimos y después cantamos muchas veces. Después, él no mancaba de venir a oírnos a cada vez que estábamos en Israel para conciertos. Habíamos pasado maravillosos momentos en haciendo Moabed con él y hablando de aquí y de allá en Ladino seguro. Que su alma repose en paz. Amén. El judeo español, siendo una de las 3 lenguas de mi casa, con las cuales me engrandecí, tiene mucho valor para mí porque es el símbolo de las dichas de mi madre, del honor de mi padre, de la vida de mi comunidad, de las colores de las comidas que se preparan en los mupaques de las casas sefaradís, de aquellos sabores que mismo los más mancebos
nunca se olvidan y siempre buscan de las alegrías y fiestas, de los brazos familiares alrededor del cual se recogía la familia entera, de las noches de Shabbat con su kiddush y tiempo que pasa con la familia, de los cantes que se cantan de los corazones en cada ocasión y fiesta. El judío español es la cantor de la familia, el abrazo lleno de amor de nuestras madres y las risas de los sefaradíes. Hoy en día, el judío español está teniendo más y más valor en nuestra vida porque malhorosamente está en un estado de peligro. Puede desaparecerse si lo permitimos. Hay muchos años que estamos ladrando para que no se pierda. Esto es lo que quiere decir Cavalyeria del Ladino. Penar y ladrar para que esta lengua hermosa sobreviva nuestra generación y las de después de la nuestra, que no supo transmitirla a las futuras generaciones como lo hacían nuestros padres de una manera natural. La pandemia, aunque fue una desgracia para el mundo entero, para el ladino fue como un renacimiento. Encerrados en casa, mucha gente quisieron empezarse a saber sobre sus raíces, especialmente sobre la lengua de sus antepasados. Esto nos dio una energía para hacer todo lo que pudimos para propagar la lengua y el resultado fue que mucha gente, entre ellos muchos mancebos, esto es muy importante, muchos mancebos empezaron a interesarse en el estudio de la lengua y de la cultura. Esto nos da una esperanza muy grande porque el futuro está en la mano de los mancebos y son ellos que van a continuar nuestro labor. Por terminar, quiero dar las gracias al Centro Sefaradí de Estambul, del cual soy la coordinadora, y a su presidente Silvio Evadia, que me dio la oportunidad de hacer lo que puedo para preservar nuestra cultura y lengua y continúa a encorajarme. Quiero también dar las gracias a todos los autores de nuestra Gaceta El Amanecer, que está en su 19 año de publicación, y a su editora Güler Orgun, y también quiero agradecer a todo el equipo de las páginas en judeo español de la Gaceta Shalom, que se está engrandeciendo más y más, ajustando más y más mancebos autores. El Dios que nos dé salud y vidas largas para continuar nuestro labor importante en las 4 partes del mundo. Encima una vez salían los telales, ¿no? Con un charchaf entero. Sí. La convido a dona Liליאנה. Queriendo demostrar nuestro sincero reconocimiento de su extraordinaria contribución a la preservación y difusión del ladino, la lengua nacional de los sefaradí osmanlíes, involuntando expresar nuestra vera apreciación por su importantísimo labor en el campo de la conservación de una banda y del revivimiento de la creación sefaradí literaria y musical de la otra, y deseando a manifestar nuestra profunda apreciación por su excelente dirigimiento del proyecto Encuentros de Al-Hat, el cual engendró una colaboración sin precedente en la escena mundial, todo en saludando la actividad fructuosa y enriqueciente del Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires, el Centro Moshe David Gaón de Cultura Judeo Española
en la Universidad de Ben-Gurion le otorga a dona Lilyana Czukran Benveniste este orden de la Kavalyeria del Ladino. Al nombre del Don Yitzhak Navon, alaba Shalom, el 5º presidente del Estado de Israel y uno de los iniciadores del establecimiento del centro y su primer presidente honorario, dado aquí, en la ciudad bíblica de Beersheba, este día de 24 de Tebet, 5783, 17 de enero 2023. Don Ora Setter y doctor Eliezer Papo, y ahora lo firmamos, Ora. Bueno. Thank you very much. Excellent. Gracias. Sana y viva. Hola. Gracias. Y ahora tus palabras. Bueno, amigos, todos los que están aquí, los tengo apreciados, que viniste a partillar con vosotros este hermoso nombramiento. Y quiero agradecer en especial a los que hicieron posible este nombramiento, al doctor y amigo Eliezer Papo, y a todo el comité ejecutivo del Centro Moshe David Gaon por otorgarme este maravilloso reconocimiento de la Orden de la Kavalyeria del Ladino, esta distinción pública que remarca el labor de tantos años. También quiero agradecer, claro, a todos vosotros que viniste aquí, a la familia, que siempre acompaña y que está aquí para partillar este momento para mí tan especial. Me siento muy orgullosa de recibir este nombramiento y vos doy las gracias anchamente por el reconocimiento a mi labor. Este modo de expresiones es un haber fresco que da encorajamiento para continuar en este camino al que dedico tanto tiempo, corazón y amor. Hace más de 20 años que laboro con la música, la lengua y la cultura sefardí en general, siempre con la idea de que este tesoro, que en el siglo XX y en mi país, Argentina, muchos creían abandonado y casi olvidado, y que saliera a la luz y se hiciera otra vez parte de la vida de cada sefardí. Claro que no estoy sola en este hecho, y quiero agradecer también a todos los que me ayudaron, empezaron, soportaron y pusieron voluntad para laborar conmigo. Ama el más importante de todos, mi marido Marcelo, que está ahí, que él es mi caballero. Hace así, Marcelo. A ver. Bueno, este es mi caballero, como vos decía, y es el más importante de todos para mí, que además de criar una hermosa familia, laboramos juntos cada día, con el mismo sentimiento por dar a conocer y adelantar la cultura judío-española, encorajándonos el uno al otro. También a mis hijos, a mi nuera, a mi yerno y a mis 5 nietos. Doy las gracias por acompañarme y ayudarme tan amorosamente en cada ocasión. Quiero nombrar a algunas maestras y maestros que con los años se trocaron en amigos y compañeros de labor, como las queridas Matilda Cohen-Serrano, Rachel Amado Bornik, Moshe Shaul y mi preciado y querido Jajam Yehuda Tzvi. Y también quiero dar las gracias a la querida Gershon-Sarhon.
Mi compañera y amiga con la que estoy partilhando esta moviente ceremonia, porque también ella con su monumental y valuoso laboro es grandemente importante para mí. Y pido perdón a tantos que no estoy nombrando. Cuando era criatura, sentí hablar y cantar a mi nona mercada, de bendita memoria, nacida en Estambul, y a los allegados de mi familia paternal en esta lengua que en casa parientes, tíos y vecinos llamaban con amor ladino. Y esto me quedó en la memoria apegado, porque hablaban de ella como un tesoro antiguo y lejano, y a mí esto me parecía mágico. Mi nona Mercada, mi tía Susana y mi papá Isaac en Ganeden fueron sin saberlo la inspiración para que muchos años después yo tomara el camino de retorno a la lengua y a la cultura sefardí. Y es a ellos que regreso desde las honduras de mi corazón por darme este senso de apartener a una comunidad llena de historia y magia. Nuestra lengua es verdaderamente un tesoro y son sus palabras joyas. Cada verbo tiene una historia y un camino recorrido que lo tuyo fino a entrar en el preciado baúl que llamamos Ladino. Cuando recibí el saber de este nombramiento me maravillé y me dio a pensar y hacer una recorta de lo que llevo hecho en estos años y ande arribé en los del cabos años. Me apercibí de todas las valuosas personas, profesores, investigadores y personalidades importantes que tuve la oportunidad de conocer y que tenían el mismo amor que yo por este laboro. Toda la oportunidad me la dio la creación de el portal de la página de internet sefarad.com. También las conferencias de raíces de Sefarad y los encuentros de Ajad con las clases de Ladino, con la ayuda que dimos a tantas personas que querían alcanzar la sudetanza española, con los cursos de historia sefaradí, con la música y con otras actividades de nuestro Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires. Y esto me hincha de gozo, porque pienso que pudimos crear una comunidad global que no mira la geografía, salta las distancias y nos hace sentirnos cercanos, conocer lo que otros hacen y partillarlo con el mundo entero y sobre todo encorajar a usar nuestra lengua. Seguro que este no es un camino colay de andar ni de caminar solo, que el labor es grande y toma muchas horas, más mucho cuando uno tiene un otro laboro para comer cada día, como es el caso mío. Solo hace 4 o 5 años que me retiré de mi labor como profesora en la Universidad Tecnológica Nacional y otras instituciones, y es aquí que me metí de lleno a laborar. Antes también laboraba de 20 años atrás. Ahora, para escapar, quiero partilhar un pensario con vosotros, o puede ser una duda. ¿Será que el apartener a la Orden de Kavalyeria del Ladino nos hace parecer al Quijote, unos locos que van detrás de un sueño imaginario? ¿O será que nos asemejamos a los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, de coraje y de protectores del reino? Al fin no importa, cualquiera, los dos están buenos. Los dos buscan el voto semejante, que es alcanzar con mano fuerte y brazo tendido los objetivos, como si fueran dragones o molinos, a vencer. Y esto es un poco la verdad de todos nosotros. Que vosotros tengáis considerado que yo puedo estar en este lugar me hace sentir muy honorada, y otra vez vos doy las gracias. Para escapar, quiero partilhar una esmoviente poesía de Matilde Guiní de Barnatán, que siempre tengo uso de mandar con los elevos, porque me parece que toma directo de la alma lo que muchos de nosotros sentimos por la lengua judeo-española. Se llama la lengua revivida. La lengua que sentí de criatura se topa dentro de mi corazón, y mientras que la hablo y la escribo,
revivo el mundo que me rodeó. Los cantes con que me endurmecieron y mis queridos están así con mí. Es un hecho misterioso este deseo de recordar, amar y revivir. Y por esto no me demando mucho, continuando lo que dice el corazón. La lengua es la memoria de mi pueblo, un afalago y honda inspiración. Así quiero exprimir los sentimientos y vivir el mundo en judo español. La lengua es la memoria de mi pueblo. Es un cante, un refrán y un dolor. Merci mucho. טוב, לפני שנעבור לחתימה מוזיקלית של הערב, אז קודם כל הסבר אחד. אמרתי, אם כבר יש לנו פה את ליליאנה ואת קרן, אז למה צריך להזמין מבחוץ? אז אמרו לי, אבל הם בדיוק זכו באות הוקרה, זה לא נאה ולא נאה, ואמרתי להפך. הנשים היהודיות ספרדיות שרו בעיקר באירועים ביתיים. והאירוע הזה הוא אירוע ביתי, כולנו פה משפחה, וחוץ מזה ברגע שהענקנו להן את אות הוקרה על שם יצחק נבון, אז הם הפכו בנות בית במרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו באוניברסיטת בן-גוריון, ולכן מאוד מתאים גם שישירו בתוך הבית שלהן. זה הדבר הראשון. והדבר השני, sono dei con muchas palabras que vas a cantar tú. Todo esto para decirnos sí. Pues que en una ceremonia hago un homenaje a mí misma. Sí, justo lo que expliqué, ama, es que no me se veo porque... Para mí, no voy a ser career. No, como ya, estoy en la parte. Espera, entonces que te traduzco lo que les dije, porque justo tiene que ver con esto. Dije que cuando organizamos toda esta cosa, la gente me dijeron, no, hay que invitar a alguno de afuera. Yo dije, no, las mujeres sefardíes desde siempre cantaban en sus casas propias. No se iban al cabané para cantar, o al charshi, o al meidán, sino cantaban en las casas. Y ahora, en el momento que vos entreguimos de estos chagués de caballería, vos hicisteis hijas de casa o patronas de casa o bonabayas del centro Moshe David Gaon, y por esto no hay cosa más normal de que cantes en tu casa propia. Ana Sabenchen, todas las casas cantaban después de comer, antes de comer, así que está muy bueno. A ver, vamos a comer. Sí. Dos cosas. Vamos a comer, va a ser dos cantitas nomás, porque hoy es día de semana, hay que ir a casa. Y solo por honorar a todos los otros que están aquí conmigo.
la tomi por la mano, al banco la llevé, llorando mi decía, no te olvides de mí. Hay una voz que decía, ay de mí sobre mí. Hay una voz que decía, ay de mí sobre mí. Al partirme de ella, un abrazo me dio, llorando me decía, no te olvides de mí. Hay una voz que decía, ay de mí sobre mí. Hay una voz que decía, ay de mí lo que va a de vosotros vas a conocer, así que vos conviene a que cantes, no puede ser, no se explicar, pero voy a casa. אז תודה רבה בשם המרכז, בשם האוניברסיטה ובשם כולנו. תם ונשלם, או כפי שאומרים הספרדים, רבי חנניה בן הקשיא היה אומר. אז תודה רבה ולהתראות בשנה הבאה.